Vamos a comenzar unos minutos, un par de minutos y comenzamos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nuevamente, un gusto saludarlos, un gusto tenerlos en esta eh, conferencia, en este webinar internacional denominado Determinantes Sociales de la Salud, Estructurales e Intermedios, Diferencias por Género, a cargo de la doctora Consuelo Vélez Álvarez. Ella es docente de la Universidad Autónoma de Manizales. Doctora Consuelo Vélez, muy buenos días. Un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, Omar. Muchas gracias. Si Buenos me días permite para unos todos. minutos para poder presentarla brevemente. Muchas gracias. A ver, les comento, la doctora Consuelo Vélez es enfermera, es epidemióloga, es doctora en salud pública, es docente titular de la Universidad Autónoma de Manizales, integrante del grupo de investigación de Cuerpo Movimiento y también es docente del Departamento de Salud Pública, docente titular de la Universidad de Caldas e integrante también del grupo de investigación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. También es investigadora senior y en esta ocasión nos trae este interesante tema que esperamos sea de su agrado y podemos compartir con ustedes. Esto como parte de las actividades de la Maestría de Gestión en Salud, que efectivamente está comenzando también un nuevo grupo este 28 de marzo. Así que les invitamos a poder, que puedan también difundir esta webinar, esta conferencia a sus contactos, en sus redes, y al mismo tiempo también les invitamos para que puedan animar a sus contactos también a que se puedan inscribir en la Maestría de Gestión en Salud de la Universidad Norbert Wiener. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Consuelo Vélez para que pueda comenzar. Doctora, adelante. Muchas gracias, Omar. Buenos días para todos. Primero que todo, agradecer a la universidad por la invitación. Realmente es una oportunidad bien importante para compartir con todos ustedes experiencias que hemos venido teniendo durante el transcurso de los años sobre un tema que es supremamente importante, como es el tema de los determinantes sociales de la salud. También hemos querido articular dos elementos a esta conferencia, toda la mirada interseccional y coger como ejemplo uno de los aspectos centrales que hoy ocupa muchas ciudades del mundo y es el tema de la discapacidad vista desde la gestión, vista desde muchos otros aspectos. La calidad y la gestión de la atención en salud tiene que ver con todos estos elementos. Recuerden que uno de los retos grandes que nos hace la organización, nos plantea la Organización Mundial de la Salud como profesionales de la salud, necesariamente es, o sea, cómo estamos atendiendo a las personas en las instituciones de salud para que cuando ellas vuelvan a sus comunidades, no vuelvan a las mismas condiciones que los está afectando. Entonces es una interacción no solamente entre lo que es la calidad de la atención, sino la perspectiva de lo que pasa a nivel de las comunidades. En ese sentido, la mirada de los determinantes sociales de la salud es muy importante, toda vez que los determinantes sociales de la salud son aquellos aspectos
que necesariamente están marcando las condiciones de vida, la manera como las personas crecen, trabajan, envejecen y que efectivamente pues nos van a mirar, a dar esos aspectos clave. Entonces, quiero confirmar si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, doctora. Bueno, entonces hablarles de este tema y con Omar lo analizamos mucho. No solamente es porque todos estamos bajo perspectivas de los determinantes sociales, de la determinación social de la salud, sino porque, como les decía en un inicio, es la posibilidad que tenemos de articular nuestro trabajo y poder ser efectivos en esta perspectiva. Entonces, ya tuve la oportunidad de presentarme, Omar. Para mí, todos estos años de docente, investigadora, me han permitido realmente profundizar no solamente en la mirada del ejemplo que les traemos hoy de discapacidad, sino que hemos mirado desde los determinantes sociales de la salud otros aspectos muchos, como es el trabajo informal. Hemos mirado desde los determinantes sociales de la salud la atención primaria, la mirada de los determinantes sociales de la salud. En este momento también yo dirijo el doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas y allí nos acercamos a dar también estas miradas desde los determinantes sociales de la salud. Entonces, un poquito para que nos ubiquemos, yo en este momento estoy en Caldas. Caldas está en la parte central de Colombia, ¿cierto? Hace parte del eje cafetero. Y en Caldas, Manizales es la capital. Manizales es la capital y aquí es donde estoy ubicada pues en este momento. Hablar de todo lo que son los determinantes sociales de la salud estructurales e intermedios, para mí resulta muy valioso, toda vez que es una maraña de condiciones, de procesos, de factores que interactúan para generar lo que nosotros estamos viendo en la atención en salud. Y es la manera como nosotros cuando llegan nuestros pacientes a la atención en salud, ya han pasado muchas cosas marcadas por esos determinantes sociales de la salud que nosotros no vemos, que nosotros muchas veces no percibimos y sobre las cuales no estamos trabajando. Entonces, voy a empezar con un minuto que esto me está pasando ya, con algunos conceptos que se articulan también a lo que es la calidad. La calidad entendida definida por la Organización Mundial de la Salud como todos aquellos servicios diagnósticos, terapéuticos que son adecuados para tener una atención sanitaria óptima y que en esa atención sanitaria, pues como les he venido diciendo, juegan muchos factores que tienen que ver con el paciente y que en esa interacción nosotros como profesionales de la salud tenemos que satisfacer para lograr el bienestar de ese paciente y para lograr el uso eficiente de los recursos. En esa atención integral de salud, como ustedes también lo han visto, se plantean una serie de herramientas que son las que nos van a permitir a nosotros realmente trabajar para cambiar esa situación de salud del paciente y que ustedes desde lo que es calidad necesariamente la tienen que trabajar. Y es primero lo que tiene que ver con el análisis de la situación. El análisis de esa situación de salud, mirada desde diferentes factores de lo que son los derechos humanos, que necesariamente nos lleva a este segundo elemento, que es la calidad y la humanización de la atención. Aquí en la Universidad Autónoma tenemos también una maestría en gestión de la calidad. En esta maestría en gestión de la calidad, a través de todos los componentes que trabajamos, hacemos mucho énfasis en esa interacción que tiene que haber entre calidad y humanización. Y ahora que les muestre pues como el ejemplo que
que traemos para socializarles, vamos a ver que si hay una población que necesite calidad y humanización, tienen que ser las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad aún más, porque una cosa es tener una discapacidad y otra cosa es tener una discapacidad y además ser mujer. Y en esa atención integral, entonces lo que encontramos es que pueden haber muchos factores que intervengan. Aspecto importantísimo, la familia y la comunidad. Yo pues con mis estudiantes hay algo clave que yo siempre les trabajo y es cuando usted tenga un paciente, lo primero que debe preguntarle es ¿dónde vive y con quién vive? Eso es lo que le da a uno como profesional de la salud la posibilidad no solamente de enmarcar las acciones, sino de identificar posibles, por ejemplo, redes de apoyo. Porque es que el error que estamos cometiendo nosotros en la atención de las personas en las instituciones de salud es que, como lo plantea la misma Organización Mundial de la Salud, estamos haciendo una atención en salud perfecta en los hospitales, pero no estamos haciendo esa interacción con la comunidad y con la familia para evitar que los pacientes vuelvan con las mismas condiciones, ¿cierto? Otro aspecto importante que realmente se relaciona con la calidad es todo lo relacionado con gestión territorial. Gestión territorial que tiene que ver con cómo estamos nosotros como profesionales en capacidad de gestionar la calidad, el acceso a los servicios y toda esta parte que realmente pues nos invita cada vez a ser mejores. La calidad en salud, entonces, definida según la Organización Mundial de la Salud desde el 2006, para que los servicios de salud apunten a ser eficaces, a ser eficientes, a ser accesibles, a ser aceptables, a ser equitativos y seguros. Y necesariamente ustedes que se van a formar en gestión de la calidad o quienes ya están formados en la gestión de la calidad, a esos que le tenemos que apuntar. Y desde la mirada de Avedis Donavedian, que es un experto en calidad, entonces es importante que tengamos en cuenta que él nos plantea que es la manera como nosotros aplicamos esos medios para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud de las personas. Y ahí hay otro aspecto bien importante y es qué medios estamos aplicando, cómo estamos llegando a la gente, a través de qué estrategias lo estamos haciendo para garantizar esas condiciones de salud efectivamente en las personas con las que nosotros estamos trabajando. Necesariamente, para hablar de calidad también tenemos que hablar de los factores determinantes de la salud, que a diferencia de los determinantes sociales de la salud, desde la LON, desde el reporte de la LON, pues todos tenemos claro que se articulan entre lo que son estilos de vida, biología humana, medio ambiente y sistemas de salud. Todos ellos con gran relevancia. Los sistemas de salud con una importancia supremamente grande, aunque aquí lo vemos con un 11% de los factores que determinan la salud, realmente es desde acá donde nosotros pudiéramos llegar a impactar sobre todo lo que tiene que ver con estilos de vida y con medio ambiente. Puede ser que los factores biológicos y los factores genéticos no sean tan modificables al acceso de nosotros desde lo que tiene que ver con calidad, pero sí como al mejorar todos estos otros elementos, pues podemos mejorar la calidad de vida de las personas. Otro aspecto importantísimo sobre el cual voy a centrar mi conferencia, como les decía, es el tema de la discapacidad. La discapacidad entendida como la manera como se generan déficit en las funciones y en las estructuras. Recordemos que la discapacidad puede arrancar por una deficiencia, ¿cierto? Una limitación en la participación. Entonces, todos estos elementos que se conjugan
pueden agudizar la discapacidad en las personas. Esos factores contextuales, por ejemplo, esos factores contextuales que van desde el microcontexto, que es la familia, hasta el macro contexto, que son las redes sociales de apoyo, sin lugar a dudas, van de la mano de lo que son los determinantes sociales de la salud. La clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, que es la CIF, que está basada en el modelo biopsicosocial, lo que nos invita es a entender o a atender a las personas con discapacidad bajo una mirada integral, entendiendo que necesariamente hay una interacción entre la persona y su contexto socioambiental, ¿cierto? Cuando estamos hablando del contexto socioambiental, entonces estamos hablando de esos posibles determinantes sociales de la salud, que son muchos, ¿cierto? Que aunque son estructurales y aunque son intermedios, unos son macro y otros son muy cercanos a los sujetos, pues tenemos la posibilidad de impactar de manera clara si los conocemos. Entendiendo entonces cómo la discapacidad hace parte de la condición humana, según el Informe Mundial de la Discapacidad del 2011, casi todas las personas sufriremos o sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente. Y esto necesariamente pasa por otro aspecto bien importante, y es el cambio demográfico que estamos teniendo. El cambio demográfico nos lleva a entender que en ese cambio demográfico estamos teniendo un envejecimiento de la población. Probablemente esta pandemia nos mostró que es la población vieja la que digamos que llevó la peor parte, pero sin lugar a dudas las personas con discapacidad también. La discapacidad entonces es compleja y las intervenciones que nosotros generemos desde lo que es la calidad en la atención deben ser tan integrales que puedan impactar no solamente a los sujetos, sino también al contexto, es decir, debe llevar la mirada a los determinantes sociales de la salud para que realmente la podamos impactar. Ese envejecimiento de la población algunas veces genera situaciones discapacitantes por enfermedades crónicas, por eso otro reto que tenemos como profesionales de la salud y desde lo que es la calidad, es luchar por un envejecimiento saludable, ¿cierto? Aunque ya el modelo de envejecimiento no plantea la interacción entre envejecimiento activo, productivo y saludable, sino más envejecimiento saludable. Creo que también tenemos que pensar en esos elementos. Los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, todos ellos mediados por muchos de los factores. Vemos cómo efectivamente allí encontramos unas diferencias por género grandes. Tenemos acá entonces el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, dado por la Organización Mundial de la Salud en el contexto de lo que son los determinantes estructurales y lo que son los determinantes intermedios. Recordemos entonces cómo los determinantes estructurales están marcados por todos aquellos aspectos socioeconómicos, políticos, la gobernanza, las políticas sociales, las políticas públicas, la cultura. Aquí, si bien es cierto, nosotros como profesionales de la salud, digamos que en el contexto macro tenemos la oportunidad de hacer gestión, pero no es tan directa nuestra intervención porque tiene que ver mucho con lo político. En lo intermedio sí, o sea, lo intermedio es lo que realmente está cercano a los sujetos, aquellas circunstancias materiales, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, las condiciones y factores biológicos, pues realmente allí en interacción con nuestro sistema sanitario, donde ustedes como magíster en calidad en salud van a tener que actuar, pues necesariamente tenemos que entender cada uno de estos elementos que hay detrás de cada una de las personas con las que nosotros trabajemos para que esto tenga una repercusión en la equidad en salud y el bienestar. En Colombia, este diagrama que ustedes están viendo acá,
hace parte de la manera como nuestro Plan Decenal de Salud Pública está articulado bajo el modelo de los determinantes sociales de la salud. Probablemente en Perú estemos bajo otro enfoque, pero lo que sí es claro es que estemos parados en el modelo de determinantes o en el modelo de determinación social de la salud, existe una responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud. Si bien es cierto, hay una responsabilidad estatal que está enmarcado en lo estructural, nosotros como profesionales de la salud tenemos una responsabilidad de trabajar sobre esas condiciones de vida, sobre esas condiciones de trabajo, y aquí es donde se empiezan a dar las diferencias por género. O sea, realmente a través de la historia las mujeres hemos observado y se ha estudiado que tienen peores condiciones en casi todas las circunstancias y en casi todas esas condiciones materiales, acceso a la educación, acceso al trabajo, que las vuelven más vulnerables y sobre las cuales nosotros tenemos que hacer un ejercicio bien importante, no solamente por entender la situación, sino por generar estrategias que podamos transformar. En esa mirada de los determinantes sociales de la salud, entonces tenemos que entender que hay unos determinantes, digamos, que pudiéramos llamar con mayor capacidad de ser modificables, que es lo que les decía hace un rato. Esa interacción de los determinantes sociales de la salud y la discapacidad se puede expresar a través de factores como el ingreso y el nivel social. Les decía, las redes sociales de apoyo es importantísimo que una persona con discapacidad, y más si es mujer, tenga una red social de apoyo que inicia por la familia, que nosotros podamos promover esa interacción con esas redes sociales para realmente garantizar que esa persona en el momento de egresar pues tenga las posibilidades que se necesitan. Los entornos físicos, importantísimo, o sea, un determinante social de la salud es el entorno físico, y el entorno físico no solamente inmediato, sino, es decir, la casa. O sea, cuando una persona con discapacidad vuelve a su hogar, muchos hogares tienen que hacer adecuaciones en su misma estructura, más si las discapacidades van a ser permanentes. Entonces, todos esos elementos tenemos que trabajarlos. Otro aspecto importantísimo son las prácticas de salud personales y las actitudes de adaptación, es decir, cómo nosotros nos estamos cuidando, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros como profesionales de la salud estamos dando a las personas con las que estamos trabajando? Y de ahí depende la calidad de la atención. Hace poquito estaba leyendo yo un artículo sobre la manera como nosotros los profesionales de la salud estamos abordando los malos hábitos en las personas. Y el autor nos hace una crítica bien interesante en función de la manera como nosotros tratamos de dar educación. Nosotros tratamos de dar educación muchas veces imponiendo las acciones que creemos que son, lógicamente lo hacemos de la mejor manera, que creemos que pueden ser mejores para las personas, pero resulta que es que no hemos hecho el análisis del entorno. Y esto también tiene que ver con los cambios en los sistemas de salud. Dado que un profesional de la salud tiene determinado tiempo para atender a un paciente en la consulta y probablemente no tiene tiempo para ahondar en ese tipo de aspectos que pudieran aportar de manera más efectiva a las personas. El género y la edad, sin lugar a dudas, son dos factores importantísimos en el análisis de los determinantes sociales de la salud. Por eso es que hoy está la propuesta de curso de vida, la manera como nosotros, en la medida en que envejecemos, pues tenemos que ir cultivando factores protectores, y desde la calidad es algo bien importante. O sea, realmente ustedes que son expertos en el área pueden ver que en la medida en que nosotros fortalezcamos esos factores protectores en las personas, pues hacer más asequible el servicio de salud, más eficaz, pues puede ser muchísimo más fácil si así lo pudiéramos denominar.
Otro aspecto importante es que en esta mirada de los determinantes converge la interseccionalidad. La interseccionalidad que, que lo que nos muestra sin lugar a dudas es que hay discriminaciones en las vidas individuales y colectivas y especialmente en las vidas de las mujeres. En este gráfico ustedes pueden ver que se construyen encuentros o cruces desde categorías culturales, socioeconómicas, religiosas, lingüísticas, étnicas, que efectivamente lo que nos marcan son múltiples discriminaciones. Esta es una mirada hoy, digamos, más actual, en la que en la interseccionalidad uno pone un evento y puede encontrar todos aquellos elementos que se interrelacionan. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la discapacidad, la situación económica, la edad, el género, la religión, la nacionalidad, el etnia. Todos estos factores interactúan para agudizar los problemas en las personas con cierto nivel de vulnerabilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el desplazamiento, con las personas víctimas de la violencia, ¿cierto? Entonces, con los niños, con las gestantes. Entonces, todos esos son aspectos que nosotros tendremos que abordar bajo la mirada de los determinantes sociales de la salud. Entonces, ¿cuál sería el problema de discapacidad en el nuevo milenio y cómo se relaciona con la calidad? Esa es una pregunta bien importante que trato de ponerla en contexto de la siguiente manera. Que los reportes de la Organización Mundial de la Salud del 2020 nos planteaban que más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad y que 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Eso hace que estas personas pues tengan menor participación económica y pobreza. O sea, si nosotros no trabajamos, eso realmente vamos a agudizar el problema. Peores resultados sanitarios, y aquí es donde está el reto nuestro cuando tenemos que estas personas en nuestra consulta. En la parte educativa tienen peores resultados académicos, aspecto importantísimo. Y como les decía hace un momento, recuerden que el número de personas con discapacidad aumenta según los cambios demográficos, según las prevalencias de enfermedades crónicas. Nosotros, todo el mundo, ha tenido cambios en los perfiles epidemiológicos. Nosotros pasamos de tener perfiles epidemiológicos donde la principal causa de mortalidad eran las enfermedades infecciosas, excluyendo el COVID, pues en todo este tiempo, a tener un perfil epidemiológico, la gran mayoría de los países, y en América estamos en esa transición que ha sido denominado por UNRWA como un perfil de supraexistencia, un perfil tipo 3, en el cual las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan los primeros lugares en morbilidad y mortalidad. Eso nos tiene que hacer llamar la atención frente a qué es lo que va a pasar a futuro. La Organización Mundial de la Salud también nos advierte que a 2050 vamos a tener la población más vieja de la historia. Y esto también tiene que ver con otro aspecto que hemos venido notando en el transcurso de los años, es la disminución de la tasa de natalidad. Entonces, miren cómo hay unos factores, o sea, es una interacción. Ustedes recuerdan que la segunda diapositiva era la maraña, una red de factores que nos tienen que hacer reflexionar a nosotros como profesionales de la salud. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Desde el objeto de estudio de la calidad en la atención, ¿qué es lo que tenemos que hacer para realmente, como veíamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, ser más eficaces, ser más eficientes, generar mayor satisfacción en las personas con las que trabajamos? Otro aspecto importantísimo es que 600 millones de personas en el mundo presentan algún nivel de discapacidad y el 80% de ellas vive en países de bajos ingresos. La mayoría son pobres y no tienen acceso a los servicios básicos ni a servicios de rehabilitación. Todo relacionado con calidad. Las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión
debido a su género y a su discapacidad. Es decir, que cuando nosotros somos mujeres y además tenemos una discapacidad, podemos llegar a sufrir doble discriminación. Ojo, no, eso no tiene que ser el continuo, pero es lo que se presenta. Entonces, lo que quiero mostrarles es que esos determinantes sociales de la salud influyen de manera profunda sobre el comportamiento de cualquier evento que nosotros estemos analizando y que somos los llamados nosotros los profesionales a dar una mirada integral sobre estos problemas. Aspecto importantísimo. La tasa mundial de alfabetización, la educación es uno de los determinantes sociales más importantes. De adultos con discapacidad llega solamente al 3%, y aquí es un dato que realmente puede ser que ha cambiado muchísimo en el tiempo. Al 1% de los casos de las mujeres de los casos de las mujeres con discapacidad, o sea, las mujeres con discapacidad están excluidas del sistema educativo. Las mujeres y las niñas con discapacidad tienen otro agravante, y es que son particularmente vulnerables al abuso. Miren, por ejemplo, y me voy a permitir leerles, una encuesta realizada en Orissa, India, planteó que prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad eran objeto de palizas en el hogar. El 25% de las mujeres con discapacidades intelectuales habían sido violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad habían sido esterilizadas por la fuerza. Eso es el informe un informe de las Naciones Unidas que nos muestra una realidad en la cual sin lugar a dudas están marcados muchos de los aspectos que ustedes analizan desde la perspectiva de la calidad y que tenemos que trabajar. O sea, realmente cuando nosotros tenemos una persona en una institución de salud, sea el nivel que sea, es decir, sea en un centro de salud, sea en una institución hospitalaria de alto nivel de complejidad, pues tenemos que hacer un análisis integral de las situaciones. Otros aspectos, recuerden que nuestro objetivo de desarrollo sostenible 5 nos habla de igualdad de género, ¿cierto? Recalcando lo que ya les venía diciendo, y es que las mujeres y las niñas son víctimas de discriminación y violencia en todo el mundo. Y recordándonos que la igualdad no solo es un derecho, sino es la base para conseguir un mundo mejor, un mundo más sostenible. Desde la perspectiva intersectorial, es importante que nosotros tengamos en cuenta todas las realidades que se marcan en la mirada desde la perspectiva de género, pero además desde lo que es, por ejemplo, en el caso que les traía, la discapacidad. Algunos datos adicionales entonces están marcados como las mujeres y las niñas con discapacidad estaban sometidas a violencia, ya se los había dicho. Existen la esterilización forzosa, una de las formas de violencia más crueles. Aspecto importantísimo, la adquisición de una discapacidad como consecuencia de la violencia, la desatención en salud, los derechos sexuales y reproductivos y la coerción económica. Se los decía, si no tenemos acceso a la educación, si esa educación no es inclusiva, pues difícilmente vamos a poder desarrollarnos económicamente. También es muy importante que tengamos claro que los estudios han mostrado la necesidad de profundizar en esas discriminaciones para hacer propuestas. Ojo, desde las universidades, si ustedes van a hacer pues una maestría, pues la idea no es que nosotros nos quedemos haciendo investigaciones toda la vida sin pues, propuestas efectivas. La idea es poder hacer pues, propuestas efectivas. Otros aspectos, el género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres en una posición desigual. Esa posición desigual está marcada también por la posición socioeconómica y determinante social de la salud más importante, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Esa diferencia de clases es notoria. Entonces, aquí hay otra invitación.
y es como nosotros debemos de todo lo que hagamos en investigación, mostrarlo por posición socioeconómica. Si bien es cierto, la diferencia por género es importante, la diferencia por edad es importante, otro aspecto importantísimo en la atención en salud es la posición socioeconómica, que va muy de la mano de lo que les hablaba en una de las primeras diapositivas, de lo que es la humanización y la calidad. Aspecto que tenemos que poner nosotros de frente, ¿cierto? Tenemos que poner nosotros de frente porque muchas veces como profesionales agudizamos este problema. Atendemos de manera diferencial a las personas de estrato socioeconómico alto que a las de estrato socioeconómico bajo y necesariamente eso no puede ser así. O sea, nosotros tenemos que tener no solamente una humanización, sino una equidad en la atención. Algunos resultados que nosotros hemos tenido como propios en algunos estudios. Hicimos un estudio que evaluaba la discapacidad de los determinantes sociales de la salud estructurales e intermediarios, diferencias por género, a través de un estudio que hicimos cuantitativo, en el cual analizamos 726 registros de personas con discapacidad, pues pudimos encontrar diferentes aspectos que les quiero compartir. Esa mirada de los determinantes sociales de todos estos eventos nos ha permitido realmente, la autónoma tiene una maestría de discapacidad, entonces hemos podido generar estrategias más inclusivas, no solamente en el tema de formación, sino en el currículo y en los proyectos de investigación que desarrollan los estudiantes para poder articularlos con los tomadores de decisiones, que en la mirada de los determinantes sociales de la salud es clave, porque si nosotros tenemos la claridad que desde lo macro es donde se deben hacer las intervenciones estructurales para cambiar el modelo, pues es importantísimo que desde allí lo empecemos a trabajar. O sea, cómo desde las universidades estamos apoyando a los tomadores de decisiones con los resultados de las investigaciones para que realmente seamos efectivos. ¿Qué encontramos entonces aquí? Encontramos aspectos como que la discapacidad se agudiza cuando existen factores que limitan la plena participación. Y esos factores que limitan la plena participación, entonces está el género, el nivel educativo, la raza, ¿cierto? Vemos aquí cómo se encontraron algunas diferencias estadísticamente significativas que marcan agudizan la situación. La discapacidad no se encuentra en el individuo, se encuentra en las condiciones psicosociales que la determinan. Y en las condiciones psicosociales que la determinan, pues están esos determinantes sociales de la salud. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, pero somos nosotros los, entre comillas, normales, los que encontramos esas discapacidades. Ellos realmente no lo viven así, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros, desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, desde la perspectiva de la calidad en la atención, desde los escenarios donde nosotros actuamos, pues realmente tratemos de garantizar esos derechos a las personas, a las mujeres, y pues para el ejemplo que les traje hoy, las personas con discapacidad que realmente, como hemos visto, tienen muchos factores que pueden agudizar su problema. Algunas consideraciones finales, entonces, en esa interseccionalidad y en esa relación entre discapacidad, ser mujer, pues hay muchos factores que nosotros tenemos que trabajar todo lo relacionado con el desarrollo social. ¿Cómo nos interrelacionamos con todos aquellos otros sectores? Desde la planeación misma, desde la planeación urbanística, desde lo que tiene que ver con el ambiente, con el gobierno, qué escenarios de participación les estamos dando a las personas con discapacidad y a las mujeres, la salud,
La salud vista desde la calidad que es para ustedes objeto de estudio de esta maestría. La vivienda, todo lo que tiene que ver con la asignación de recursos desde Hacienda para atender a las personas, a las mujeres, todo lo que es el fomento de la educación, del deporte. Desafortunadamente todavía tenemos zonas donde las familias no ven prioritario que una mujer se eduque, ¿cierto? Y uno todavía escucha padres de familia que dicen la educación es para los hombres y no para las mujeres están muy bien en la casa atendiendo a los niños, encuentra uno parejas donde, por consenso deciden que ella se va a quedar cuidando a los niños, mujeres que hacen un rol allí muy importante, pero que en el momento en que ya crían a sus hijos, quieren salir nuevamente a laborar, a tener una oportunidad académica y son los hombres los que la limitan. Entonces, creo que, o sea, son muchos los puntos de reflexión desde los determinantes sociales de la salud para poder entender que tenemos que hacer un trabajo bien, bien importante con estas personas y con las mujeres. Desde la academia, entonces tenemos un trabajo importantísimo desde nuestro objeto de estudio y es la investigación y la formación. Cómo estamos formando, cómo estamos orientando hacia efectivamente tener profesionales que entiendan la integralidad. Nosotros tenemos que ampliar esa visión. Recuerden que ya hoy estamos ampliando la visión desde curso de vida, desde la mirada interseccional, pero también desde la interculturalidad. Tenemos que, y digamos que Perú tiene allí unas experiencias bien interesantes, entonces también tenemos que incluir estos aspectos. Todo lo que tiene que ver con políticas sociales y la articulación que hacemos con el Estado, cómo desde la sociedad civil fomentamos el compromiso y la participación y realmente con las mujeres con discapacidad tenemos un reto allí bien importante y es con ellas mismas trabajar el autorreconocimiento y la participación como elemento principal para no agudizar todos aquellos problemas que les he venido mencionando. Simplemente para terminar, unas frases que para mí son muy bonitas, es esta de Frida Kahlo, que dice: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Si un lugar no permite el acceso a todas las personas, ese lugar es deficiente. Y desde la calidad y la gestión de la calidad, nosotros podemos aportar mucho para esa mirada integral de las personas y de las mujeres. Algunas referencias, algunas imágenes de Manizales para invitarlos a que nos conozcan. Tenemos atrás nuestro nevado, tenemos nuestra catedral, tenemos un cable aéreo muy interesante, nuestro estadio que es bien interesante, bueno, y nada, por acá los esperamos. Omar, no sé si hay alguna pregunta y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Consuelo, por la excelente ponencia. Ha sido bastante fructífera, bastante interesante escuchar todo lo que nos ha comentado. Voy a dar pase a las preguntas. Pueden hacerlo por el chat o también con audio y pueden levantar la mano y les doy la palabra. Profesor Carlos Arana, por favor, adelante. Gracias. Buenos días. Primeramente quisiera felicitar realmente a la doctora Consuelo Vélez por su excelente, extraordinaria exposición, nos ha mostrado su gran experiencia. Yo tengo una pregunta. ¿Qué importancia Se cortó. Profe, no se le está escuchando. usted al desarrollo de un enfoque emocional? ¿Perdón? No se ¿Aló? le escucha. ¿Me escucha? Ya. No se me escucha. Se Ya, cortó un momento, profesor. ya, la pregunta era, ¿qué importancia le da usted al desarrollo de un enfoque emocional
en el marco de los determinantes sociales de salud y cómo se puede articular con la calidad de la atención primaria de la salud para beneficio de los pacientes. Uy, profe, esa pregunta es bien interesante. Mire, de todas maneras, bajo la mirada de los determinantes sociales de la salud, la parte de salud mental y la parte psicosocial cobran una relevancia importantísima. O sea, nosotros realmente en los diferentes trabajos que hemos visto, inclusive, o sea, hemos hecho abordajes bien interesantes. Por ejemplo, estudiamos la obesidad y la calidad de vida desde los determinantes sociales de la salud y vimos cómo efectivamente para esa parte emocional, esa parte psicológica, se agudiza y afecta a los determinantes sociales, por ejemplo, en el caso de la obesidad, y si no la intervenimos a tiempo. Es decir, como ustedes vieron, los determinantes intermedios son los que están cercanos a las personas. Entonces, si nosotros no trabajamos esa parte emocional, difícilmente podemos hacer una atención integral. Otro aspecto importantísimo y que usted lo plantea allí es el tema de la atención primaria. O sea, cómo desde la atención primaria nosotros, recuerden que la atención primaria tiene un objetivo bien importante y es ese primer contacto con la gente. Entonces, cómo desde la atención primaria nosotros tenemos que fortalecer acciones para atender a las personas de manera clara y efectiva en ese primer contacto. Y si la atención primaria es esa herramienta para conocer y para dinamizar esos aspectos emocionales, pues necesariamente podemos hacerlo. Entonces, atención primaria y determinantes sociales de la salud tienen que ser dos aspectos que van de la mano, porque la atención primaria nos permite identificar aquellos determinantes sociales de la salud, entre los cuales está la parte psicológica, la parte emocional, sobre las cuales necesitamos hacer especial énfasis. Gracias. Muy bien, muy interesante. Tenemos una pregunta también en el chat. Dos preguntas. La primera es de Víctor Coaila. Dice la doctora, la ponencia de la doctora, tengo una pregunta, sabiendo que los determinantes estructurales condicionan a los determinantes intermedios, ocasionando la desigualdad de la atención médica, ya sea, como usted menciona, las circunstancias psicosociales, el estilo de vida, el sistema de salud. Mi pregunta es, ¿qué medidas se puede realizar para empoderar a este grupo de personas? Sí, mira, Víctor, o sea, realmente ahí es donde está el reto de nosotros como profesionales de la salud. Lo estructural necesariamente determina lo intermedio, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer un trabajo efectivo allí desde lo intermedio sobre esas condiciones. ¿Cómo hacer para que las personas se empoderen? Tradicionalmente hemos manejado. Recuerden que la herramienta de promoción de la salud es la manera como nosotros podemos empoderar a las personas, pero el reto allí está en bajarlo a estrategias efectivas. ¿Cómo empoderar a una persona, por ejemplo, en la práctica médica, de que tiene que comprometerse con su situación de salud? Yo no sé si ustedes conocen el modelo salutogénico. El modelo salutogénico de Astonovsky lo que busca es que las personas mismas reconozcan sus factores de riesgo y sus factores protectores. Entonces, por ejemplo, en la consulta uno puede establecer una ruta salutogénica con la gente. Y es, bueno, vamos a analizar, voy a volver al caso de obesidad. Usted es obeso y es hipertenso. Listo. Vamos a hacer una ruta salutogénica en la que, a pesar de que usted tenga estas condiciones de enfermedad, existen unos factores con los que usted puede aportar para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son? La dieta, la actividad física. Pero ojo, es que el error que nosotros hemos cometido es que nosotros creemos que con decirle a las personas usted tiene que hacer actividad física, usted tiene que comer saludable, con eso ya digamos que limpiamos nuestra culpa, ¿cierto? Ese era más o menos lo que les decía ahora, la culpa que nosotros tenemos como profesionales de la salud ante los malos hábitos, porque lo que hacemos es agudizarlo, o sea, nosotros tenemos que hacer que las personas ellas mismas
pongan su ruta, ¿cierto? Listo. Si yo tengo que caminar, la primera semana voy a caminar 10 minutos, la segunda 30, porque como nosotros de entrada les decimos que es que la Organización Mundial de la Salud dice que para que la actividad física sirva, usted tiene que caminar mínimo 30 minutos diarios, ¿cierto? Entonces, realmente lo estamos condicionando a cosas que probablemente la persona no va a hacer. Entonces, el reto es cómo nos estamos acercando en la consulta a esas personas para que realmente esas circunstancias que están más cercanas a ella y que ella puede cambiar como hábitos, como relaciones, realmente sean un factor protector y no continúen siendo un factor de riesgo. Esa es como la manera como nosotros podemos aportar. Ojo, también eso no se ve de un día para otro, eso es un proceso, pero tiene que estar introyectada en nosotros y que nosotros creamos en eso, porque si no creemos, pues difícilmente lo podemos enseñar. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta más. Un comentario sobre la experiencia en Colombia para acceder a la mujer analfabeta o de baja instrucción que viva en el medio rural o de lengua originaria. La pregunta es de Martín Benítez. Martín, mira, nosotros aquí en Colombia, pues realmente se ha hecho un esfuerzo grande por el tema del analfabetismo. No te puedo dar la cifra exacta, pero creo que hemos ido mejorando. Pero en salud hay algo tan importante que a mí, o sea, hace unos 3 años estamos hablando de la formación intercultural de nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Qué error hemos tenido nosotros? Que nosotros hemos formado sin tener en cuenta ese factor. Y resulta que cuando nuestros profesionales egresan y tienen que ir a trabajar, por ejemplo, a comunidades indígenas o a áreas rurales, van con una visión que no es la acertada. O sea, usted llega a un resguardo indígena queriendo violentar su mirada y realmente no va a ser tan fácil. Entonces, realmente Colombia sí ha hecho un esfuerzo por superar el analfabetismo tanto en hombres como en mujeres. Continuamos, sí, continuamos, ¿cierto? La lengua originaria se trabaja, digamos, nosotros no tenemos tantas poblaciones indígenas como probablemente puede tener Perú, Bolivia, ¿cierto? Pero es un ejercicio sobre el cual todavía nos quedan retos, pero se trabaja de manera efectiva y en la experiencia en salud, si hay algo bien importante y es que ya por mandato del Ministerio de Educación, los currículos de salud tienen que dar el abordaje intercultural, que eso para mí es una ganancia bien importante. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta que deseen hacerle a la doctora Consuelo Vélez. Sí, hay Mientras otra tanto, pregunta. ¿hay otra Aquí hay pregunta? otra pregunta. ¿Nos podría comentar sobre la participación de los gobiernos locales sobre los determinantes sociales de la salud en su país, ya que nuestro país es deficiente? Sí. O sea, les decía hace un momento que nuestro plan decenal de salud pública está basado en el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Realmente se ha hecho, o sea, como política nacional, se ha hecho un esfuerzo para que los 2 últimos planes decenales de salud tengan la mirada de los determinantes sociales de la salud. En las instituciones educativas estamos trabajando el tema de los determinantes sociales de la salud para lograr que realmente todos vamos como en la misma línea. Realmente pues, es un compromiso nacional. Les decía hace un momento que, por ejemplo, articulamos atención primaria y determinantes sociales. Entonces, la estrategia de atención primaria en algunas regiones del país se da desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, buscando que realmente podamos hacer esa interacción, porque es que aquí, inclusive en Caldas, la experiencia se llama atención primaria social, y es que articula a todos los sectores y a todos los actores en este ejercicio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan el auditorio? Mientras tanto, no olviden, por favor, hay una pregunta de Helen. Antes de pasar a la pregunta de Helen, por favor, no olviden llenar la encuesta que les han alcanzado con un link también por el chat.
Sí, y vamos a valorar y apreciar muchísimo sus comentarios respecto a la conferencia que se está llevando en este momento. La pregunta de Helen Chávez dice, en el Perú existe una población variada, multiculturalidad y con múltiples lenguas. ¿Considera usted que la educación en la lengua originaria y que otras propuestas podrían ayudar a acortar estas brechas? Sí, es una pregunta muy buena, Helen. Miren, tuvimos la experiencia antes de la pandemia de 2019, de hacer una armonización entre el sistema propio intercultural indígena de uno de los resguardos y el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces logramos hacer una articulación buscando que realmente tengamos esa interacción, ¿cierto? Que nosotros podamos llegar allá y realmente ejercicios como este permiten acortar las brechas, ¿cierto? Y el tema, lógicamente, lo que tú estás planteando allí de trabajar en la lengua originaria, eso necesariamente ayuda muchísimo. Nosotros tenemos que partir de una premisa, es que tenemos que respetar el tema cultural con las personas, porque si no lo respetamos, no vamos a lograr ese acercamiento y el cambio que queremos. Ujú. Muy interesante, doctora Consuelo. Efectivamente, el tema cultural hoy en día tiene un peso gravitante en la sociedad, ¿no? Antes se pensaba que era solamente lo económico, pero ahora la mirada es más integral, es lo económico, es lo social, y ahora lo cultural. Lo ambiental tiene también una vinculación con el tema institucional y al final, digamos, es una serie de aristas, ¿no? Las que nos permiten ver, y por eso es que los determinantes sociales también tienen esa mirada, ¿no? A nivel integral. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario que quisieran hacer? Creo que ha quedado todo bastante claro. Muy bien, entonces, siendo así, vamos a dar por culminada la conferencia, el webinar del día de hoy. Agradecer a la doctora Consuelo Vélez por su participación, por la extraordinaria ponencia, por su tiempo. Muchas gracias, doctora. Ha sido usted muy clara y qué bueno que hemos tenido también una cantidad de alumnos bastante, llegamos al pico de más de los 70, ahorita están, bueno, ya se están retirando algunos, pero hemos tenido una interesante ponencia el día de hoy. Así que si algunos de ustedes desean, pueden colocar sus cámaras para cerrar, creo que un selfie final y nos podemos ir todos a continuar nuestras actividades del día. A ver. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Espero que haya quedado, como tú dices, claro el mensaje. La invitación realmente es que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que comprometernos con aportar al cambio necesariamente y eso desde la mirada de los determinantes sociales de la salud es bien importante. Por supuesto que sí, doctora. Muy bien, entonces, a ver, el selfie, a ver, que desean, ponen su cámara. 1, 2, 3. Muy bien, Bueno, me muchas mandas la gracias por su foto. participación. Ahí va una más por si acá. Y ahora sí, muchas gracias a todos por su participación. No olviden, por favor, llenar la encuesta que les han alcanzado por el chat. Y nos estamos conectando con todos ustedes en cualquier otro momento para cualquier otra conferencia o webinar que tengamos entre la maestría de gestión en salud. La maestría, como les decía al inicio, empezamos un nuevo grupo el día 28, este lunes 28 de marzo. No solamente empezamos dos grupos, uno de la maestría de ciclo regular de los días sábados y también de los días domingos, el programa in-house. Así que estamos en contacto con ustedes, por favor, difundan en sus redes. Esta ha sido la maestría de gestión en salud de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un extraordinario día. Muchas Bueno, gracias. feliz día, un abrazo para todos, que estén muy bien. Hasta luego, Omar, me manda la foto. Sí, por supuesto que sí, doctora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.